Hoy vamos a hablar de un tema que siempre sale a relucir cuando suceden catástrofes, ¿no? Como las que hemos vivido en los últimos meses en Venezuela, en Colombia y bueno, en todos los lugares donde ocurren este tipo de movimientos de la naturaleza. Terremotos, tsunamis. Siempre sale a relucir un tema y es si este tipo de situaciones son enviadas por Dios como castigo. Por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Cuando pasó la dupleta, ¿no? De terremotos, salieron varios influencers evangélicos y afirmaban que todo esto fue provocado por la ira de Dios. Bueno, porque en Venezuela hay mucha brujería, porque hay pecado. Y estos usuarios, también pastores e influencers, comenzaron a hacer videos hablando de que estos desastres eran precisamente enviados por el Señor, ¿no? Para darle una lección al pueblo venezolano. El fuerte terremoto donde, bueno, ya sabemos que miles de personas fallecieron, muchas personas perdieron sus hogares, terminaron heridas y circularon videos como este. Vamos a ver qué es lo que dice este pastor. El Espíritu dice, no ha querido arrepentirse de su paganismo, de sus hechicerías, lo ha sometido a proceso. De las hechicerías, bueno, esa fue, digamos, la causa, ¿no? Por la que Dios se habría enojado. A hambre, a dolor, a sequía, a padecimiento, pero no se han humillado como yo he querido que se humillen. No se han humillado como yo he querido que se humillen, o sea, no se han entregado a Dios, por lo tanto, pues envió el terremoto. Mensaje urgente para Venezuela. Acaba de suceder un terremoto, porque no es un temblor, un terremoto de más de 7. Y esto es una señal de parte del Eterno de que lo que Él ha hablado y ha profetizado para Venezuela sigue en pie. Yo pensaba que el Señor, por su gran misericordia, ya lo había quitado, pero no. Bueno, ahí está el terremoto de Venezuela. Muchos se aprovecharon de eso para decir que, bueno, era precisamente la acción de Dios en contra del pueblo venezolano. El terremoto no fue por castigo, salen también como noticias, ¿no? Posturas a desmentir esto, sino que fue el precio de la estupidez. Venezuela enfrenta las consecuencias de ignorar advertencias sísmicas y normas técnicas en las construcciones, ¿no? Resultando en la pérdida de vidas y edificios tras terremotos devastadores. Entonces también, bueno, salieron muchas personas a denunciar de que a pesar de la advertencia de expertos en la materia de hace años que decían que había una amenaza latente por la falla esta del Caribe y que Venezuela podría ser afectada por esto, pues nunca se tomaron las medidas necesarias a la hora de las construcciones, mucha corrupción en política, las construcciones que hizo el gobierno no tenían las normas mínimas de seguridad para soportar terremotos y causa y efecto. Cuando sucede el movimiento, pues se cayeron muchos edificios, casas, por la negligencia de los gobiernos. Algo similar ha ocurrido en Colombia. Claro, hay países que están más preparados, como Chile, Japón, y hay otros que a pesar de que se sabe que puede haber un riesgo de terremotos, pues, bueno, esa plática en el tema político, pues, se va para otra parte. Sin embargo, mucha gente sigue pensando de que esto es responsabilidad de Dios, que cuando sucede un evento catastrófico de estos es porque Dios le está intentando dar una señal a esa ciudad o a ese país con la pérdida de vidas, el derrumbamiento de edificios, destrucción de viviendas, bueno, pérdida material. Como que algunos interpretan, ¿no? Que Dios nos está quitando todo lo material para que nos enfoquemos en lo espiritual y así corregir el camino. Entonces, claro, esas posturas religiosas se olvidan también del componente humano. Todo lo que sucede es por causa y efecto. Si hay una ciudad que se derriba por un terremoto de 7 grados o más, que ya es potente, en gran parte es por precisamente la negligencia de los gobernantes en no querer tomar las medidas necesarias y también en gran parte porque hay muchas ciudades o pueblos construidos en zonas de alto riesgo. Es decir, hay una influencia totalmente humana a la hora del desastre. Una cosa es el evento natural, porque la Tierra se mueve todos los días. Cuando hablamos de terremotos y sismos, es lo más natural que existe.
La Tierra es un ser vivo, la Tierra se tiene que mover. Siempre se ha movido desde que existe el planeta. Somos los seres humanos quienes no hemos aprendido a adaptarnos a esa situación. Entonces construimos nuestras ciudades en lugares donde no deberían estar, en laderas de montaña, cerca a ríos, cerca al mar. Y claro, viene un tsunami, se lleva todo y salen cosas como estas, ¿no? El castigo divino. El cambio climático no es castigo divino, es obra del hombre. Entonces, esta es otra postura que ya va al otro extremo. El otro extremo es pensar que todo es culpa del ser humano y no es así. La acción del ser humano influye evidentemente en la contaminación, en lo que decía ahorita, ¿no? En la planificación de cómo construir nuestros lugares para vivir. No tenemos en cuenta el movimiento de la naturaleza. Nosotros solamente nos acordamos de la naturaleza cuando pasa el desastre. Pero mientras estamos en el diario vivir, pues no sé, pensamos que vivimos en una bola de cemento inerte que no se mueve y que, bueno, estaremos tranquilos. Pero cuando la tierra se mueve, ahí es donde comenzamos a entender que debimos haber tomado precauciones. Y bueno, ya es demasiado tarde. Entonces, ¿por qué digo que es un extremo pensar que todo es el hombre? Porque este tipo de cambio climático, de contaminación, es propio de los ciclos naturales de la Tierra. Es decir, eso va a ocurrir aunque el hombre contamine o no. ¿Qué es lo que genera la intervención del ser humano en estos procesos? Lo que hace es que sintamos los efectos con mayor intensidad. Por ejemplo, las olas de calor, las olas de frío, la contaminación en las aguas. Todo esto hace que el efecto del cambio climático lo sintamos con más incomodidad, sí, con más fuerza. Pero igual eso va a suceder. ¿Por qué? Porque la Tierra permanentemente se está moviendo y está cambiando. La Tierra vive etapas, eras, que eso es algo que vamos a hablar ahora. En el caso de Colombia, pues más de lo mismo, ¿no? El supuesto profeta que salió a decir que él predijo el terremoto. ¿Y cuál fue la causa que él mencionó? Bueno, que los colombianos estábamos en idolatría. Y al estar en idolatría, pues Dios mandó el terremoto para castigarnos. Y que si Colombia no se arrepiente, pues la cosa iba a ser peor. Entonces, según este falso profeta, Colombia vivió esto porque somos un país idólatra. Y Dios se enfureció y bueno, va el castigo para Colombia. Pero lo que él no menciona es que Colombia está allí sobre la falla, las placas, ¿no? La placa de Nazca, la placa latinoamericana, y cada cierto tiempo hay una fricción en estas placas y la Tierra se mueve. Y si Colombia está sobre la zona de estas placas, pues por lógica, Colombia se va a mover. De hecho, Colombia se mueve todos los días. Han habido réplicas todos los días después de que pasó esto, solo que son muy suaves. Pero cada cierto tiempo hay una fricción más fuerte en estas placas y ahí es donde viene el temblor. Entonces, les mencionaba ahorita sobre las eras planetarias. Y quiero hablar de esto para que entendamos cómo nuestro planeta ha ido cambiando a lo largo del tiempo y cómo el ser humano no ha sido capaz o no hemos sido capaces de adaptarnos a esos cambios y de comprender cómo funciona la naturaleza. Entonces, por conocimientos ancestrales sabemos que la Tierra atraviesa eras, bueno, incluso también conocimiento científico, la ciencia también menciona algo de esto. La ciencia ha explicado, y también estos conocimientos, de que nuestro planeta ha atravesado varias eras. Hasta el momento van 3 eras planetarias. Cuando hablamos de eras, son lapsos de tiempo, bueno, bastante extensos, ¿no? Miles de millones de años. Entonces, cuando hablamos de la primera era planetaria, tenemos que hablar del momento donde nuestro planeta se estaba estabilizando, se estaba conformando para albergar en él hacia futuro la vida. Entonces, esta primera etapa de la Tierra era un planeta bastante caótico, bastante convulso, donde no había vida, es decir, no había vida animal, no había vida vegetal y por supuesto no había vida humana. Era una etapa donde el planeta, con sus 4 elementos, se estaba adaptando, se estaba preparando. Ahora, imaginemos en esa época el movimiento de las placas tectónicas, era tremendo, se movían con mucha más fuerza, con más rapidez, porque se estaba adaptando toda la estructura del planeta. Los terremotos en ese momento, pues,
Es como que todos los días habría terremotos de 20 grados en la escala de Richter. Entonces, ¿qué vida podía haber ahí? No podía haber nada. Entonces, la naturaleza tiene esta inteligencia, ¿no? Prepara el lugar para que hacia futuro la vida pueda florecer. En ese momento no había ningún sentido para que existiera ningún tipo de vida humana. Entonces, los elementos fueron moldeando el planeta y esto duró miles de millones de años. El planeta luego se fue estabilizando. Ya las placas tectónicas, los océanos se calmaron, las montañas comenzaron a emerger y poco a poco fue floreciendo la vida. La primera vida que comenzó a florecer fueron las plantas. Digamos, una dimensión de la vida en este planeta más básica y que se puede adaptar a condiciones un poco más complejas. Entonces, el planeta comenzó a calmarse en ese movimiento de los elementos y la vida comenzó a florecer. Las plantas primero con sus semillas, con el fruto. Claro, las plantas en aquel momento, el reino vegetal no era como el que tenemos hoy en día. Habían especies de plantas, de árboles diferentes y tenían una característica. El reino vegetal en ese momento era gigantesco. Es decir, todo en el planeta era agreste, era muy tosco, por así decirlo. Entonces, ese reino vegetal era muy tosco, muy grande, gigante. Tampoco era apto, por ejemplo, para la alimentación de animales pequeños o de una humanidad. Entonces, cuando hablamos de ese reino vegetal gigantesco, muy agreste, ¿qué tipo de vida se puede alimentar de ese tipo de reino vegetal? Pues tienen que ser animales, por ejemplo, también gigantescos, también toscos, fuertes, que puedan adaptarse a esa etapa del planeta. Entonces estamos hablando que cuando ya pasa la primera era planetaria de acoplamiento de los elementos del planeta, inicia, ¿no? Entre el final de la primera y el comienzo de la segunda era, comienzan a surgir dentro del reino vegetal especies gigantescas y junto a esto comienzan a surgir las primeras especies de animales. Y los primeros animales en surgir en ese proceso evolutivo, ¿no? Porque los animales sí evolucionan, no como dice Darwin, que los seres humanos venimos de los animales y nos convertimos en humanos, no. El humano siempre es humano. En el tema de los animales sí hay una evolución de seres más simples a seres más complejos. Y esto es a través de los miles de millones de años. Entonces, al final de la primera era, esta que veíamos acá, en esas sopas primigenias, vamos a utilizar ese término, la vida celular comenzó a gestarse, comenzó a evolucionar. Y al pasar de los miles de años, se comenzaron a crear los primeros reptiles o comenzaron a evolucionar. Lo que conocemos hoy en día como dinosaurios. Los dinosaurios existieron. Quizás no como lo muestra Hollywood o como lo muestra la ciencia oficial. Seguramente habrá diferencias a cómo eran realmente. Pero lo que sí es cierto es que los grandes reptiles existieron y eran enormes porque las plantas y las condiciones del planeta Tierra en aquel momento demandaban una especie que fuese capaz de sobrevivir y no solamente capaz de sobrevivir, sino que esa especie pudiera contribuir en el proceso también del desarrollo del planeta para prepararlo hacia lo que iba a venir hacia futuro, que era principalmente la humanidad. Es decir, esta especie contribuyó en adaptar el planeta para que se fuese conformando una vida más compleja al pasar las eras. Entonces los reptiles fueron los primeros y ellos existieron un tiempo. Estas especies de reptiles fueron mermando. Quizás esa historia del meteorito que cayó, que cuenta la ciencia, es muy probable que no sea como ellos lo cuentan. O quizás no haya sido el evento definitivo para que estos animales se extinguieran del todo. Porque es cierto que los grandes reptiles y los seres humanos coexistieron en un periodo de tiempo en el planeta Tierra. La ciencia te dice que no, pero hay conocimientos ancestrales que relatan cómo el ser humano cohabitó con grandes reptiles y grandes bestias. Eran dinosaurios y otras especies animales que también eran grandes, pero quizá eran los dinosaurios ya en su última etapa porque esta especie dejó de existir, cumplió su rol, cumplió su etapa y evolucionaron y dieron paso a otro tipo de animales que ya se tenían que adaptar a la nueva era del planeta. Entonces estamos hablando aquí de la segunda era,
Y hacia el final de la segunda era y principio de la tercera era, ya digamos que comenzó a surgir pues la era que estamos viviendo, ¿no? Que ya está finalizando, que es la tercera, esta tercera era con las tipologías de especies animales, de animales terrestres, animales acuáticos y animales voladores. Los animales que surgieron después de los reptiles, ya comenzaron a surgir animales de agua. Bueno, dentro de los reptiles ya había reptiles de agua, solo que comenzaron a evolucionar, cambiaron su forma, desarrollaron aletas. Los que ya estaban sobre la tierra y en distintos pisos térmicos desarrollaron pelaje. Es decir, fue un proceso de evolución donde se fueron adaptando y su genética fue mutando. Y por último, los animales voladores que también comenzaron ya a adaptarse a su medio. Y así el planeta Tierra, además de las especies animales, adaptó también el reino vegetal. Ya el fruto era más abundante, las plantas eran más pequeñas, más accesible para los animales que eran más pequeños y también para la futura raza humana. Entonces, en algún punto de este desarrollo, la humanidad fue sembrada en este planeta Tierra porque aquellos que sembraron a la humanidad, aquellos sembradores de vida, creadores universales, que básicamente son humanidades más avanzadas que nosotros, seres humanos, pero en escalas ascensionales y evolutivas más avanzados, se encargaron de sembrar en planetas parecidos al nuestro comunidades de humanos iniciales, humanos que apenas comenzaban ese proceso de aprendizaje, lo que llamamos cavernícolas, ¿no? Esos primeros hombres primitivos que iban aprendiendo poco a poco pues, a relacionarse con su entorno y bueno, ir conformando el espíritu y el intelecto humano. Entonces, ya el planeta estaba listo a nivel de los elementos, a nivel del reino vegetal y a nivel del reino animal, para que aquí pudiese comenzar a existir el ser humano. Y así fuimos sembrados, la especie humana, en este planeta y comenzó el tiempo de nuestro desarrollo. Ahora, hay un documento que le entregaron a Enrique Castillo Rincón en su contacto, ¿no?, que tuvo con los pleyadinos. Y en el tomo 1 de uno de los dos libros que él escribió de Gran Alborada Humana, a él le entregaron una información llamada El desplazamiento al templo de Landak. Fueron dos desplazamientos y en uno de ellos él le comienzan a explicar esa parte de la historia humana primitiva, totalmente desconocida por la ciencia y la historia humana. Esa historia no contada, borrada de los anales de los tiempos y que, bueno, solamente esos hombres de las estrellas que han contactado a las distintas culturas son los que han depositado ese conocimiento y saber a pueblos ancestrales. Me refiero a los contactos positivos, porque los negativos de estos seres Elohim enseñaron otra cosa. Entonces, en este contacto e información que le entregaron, le dijeron lo siguiente sobre el hombre primario, ese hombre primitivo. Desde la profundidad del tiempo y el espacio, a través de milenios incontables, el hombre en su deambular de nuevos horizontes, desde la misma línea que se tendió en las etapas de los tiempos, desde los tiempos inconmensurables en que la historia ha vuelto polvo las palabras, ídolos y hombres, desde esa línea que se tendió para los habitantes del planeta, empiezo a ver cuevas, criaturas gigantes, casi hombres, o sea, hombres primitivos, y esos casi hombres luchando en manadas en contra de esas bestias gigantescas, especies animales y entre ellos dinosaurios. Y veo catástrofes espantosas en que estos medio hombres fueron sumidos, catástrofes del clima. Recuerden que estamos hablando de desastres naturales, para que entendamos que esto siempre ha existido. Y uno se pregunta, bueno, en aquella época, cuando el hombre inicial ni siquiera sabía ni qué era religión ni qué era pecado, uno dice, un terremoto en esa época podía ser castigo de Dios. Sería injusto, ¿verdad? Porque el hombre, pues, no había cometido, no sabía ni qué era la brujería, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que dicen que fue por brujería. Entonces, claro, ¿qué es lo que se entiende? Que esto no es por ninguna decisión de un Dios, sino que hace parte del mismo desarrollo de las eras planetarias. Y es el hombre el que ha tenido que aprender a adaptarse. Pero hemos fallado en eso, ¿no? Entonces dice que puede observar esa lucha titánica en la que predomina la chispa de inteligencia de estos seres en contra de las criaturas gigantescas. O sea, la chispa de inteligencia del ser humano en contra de, por ejemplo, los dinosaurios y en contra de los elementos que los barren de los campos. O sea, esa chispa de inteligencia es la que a nosotros
nos puede permitir sobrevivir ante una catástrofe o nos puede permitir saber qué hacer en un momento de un terremoto. En muchos casos, ¿no? En otros casos hay gente que se bloquea. Pero esa chispa de inteligencia es la que ha debido avanzar para que nosotros estemos mejor preparados ante una situación de estas. Para que nosotros sepamos dónde y cómo construir. Incluso para que nosotros estemos más conectados al corazón de la tierra y podamos anticiparnos ante un movimiento de estos y poder irnos del lugar. Así hacen los animales. Muchas especies animales saben cuando va a ocurrir un terremoto con anticipación y se van de ahí, porque están conectados a la tierra. El ser humano, desafortunadamente, no. Los elementos que los barren de los campos, que ya habían catástrofes. Imagínense los terremotos en ese entonces. Miles de seres humanos caían. Y las tribus se agrupan, vencen casi siempre la unión que hacen estos seres con las formas de vivir en contra de las inclemencias de los enemigos separados por el tiempo. Y vi pasar el tiempo y estas criaturas empiezan a ver la necesidad de unirse. Ese fue el desarrollo humano, ¿no? Permanentemente para contrarrestar estas fuerzas y neutralizar estos enemigos del ambiente en el que se desarrollan. O sea, unirse para sobrevivir ante el clima que ya en ese momento evidentemente provocaba estos desastres. Ciertamente son muchos los factores que se presentan en su contra, pero está previsto, ¿no?, dentro del plan que desarrollarán intelecto de manera incipiente para prepararse en contra de la adversidad que se les presenta terrible e implacable en contra de ellos. O sea, dentro del plan de ascenso estaba previsto que el hombre aprendiera de eso para poder sobrevivir, uniéndose, empleando estrategias, aprendiendo a sobrevivir. Pero pasó el tiempo y parece que se nos olvidó nuestra existencia y el aprendizaje viviendo en el entorno de este planeta Tierra y en los elementos. Se nos olvidó eso y claro, sucede un evento de estos y es catástrofe. Así pasan los siglos y el tiempo y veo luces multicolores y grandes montañas se levantan airosas y veo la fuerza titánica e iracunda de los elementos contra el hombre, como hemos visto en los terremotos. Pasan los años o los tiempos, caen las sombras de la noche y se levantan nuevas épocas. El hombre permanece a pesar de todo porque morimos y reencarnamos. Ese es el punto acá, ¿no? Y lo que tenemos nosotros a favor. Vence continuamente a través de los años y el tiempo, a través de las épocas y triunfa. Y se detiene continuamente en la necesidad de permanecer unido para vencer a sus enemigos comunes, pues se presentan implacables en contra de su propia vida. Entonces, ese fue el tiempo, ¿no?, de esa primera época, de ese primer tiempo primitivo inicial, cuando el ser humano terrestre fue sembrado y comenzó a vivir y a experimentar los embates de los elementos. Y todo eso fue necesario para el desarrollo y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque la humanidad fue sembrada en un planeta vivo. Y el planeta, al estar vivo, tiene sus ciclos, tiene que moverse porque si el planeta no se mueve, la vida no puede florecer, no pueden existir los ríos, las montañas, todo lo que es la vida no puede existir aquí si fuese esto una bola inerte. Y todo este proceso de desarrollo hace parte de los 7 pasos gestores, que es precisamente ese conocimiento que le entregaron a Billy Meyer, a Enrique Castillo, y en muchos otros contactos se entregó la información de que nosotros vivimos este plan de ascenso intelectual, físico y espiritual. Es decir, la memoria de eso que habremos vivido en el más remoto pasado debe estar en nuestros espíritus. Y hemos debido aprender a prepararnos mucho mejor ante estas situaciones en ese avance que hemos tenido. Pero ¿qué hemos notado? Que nos falta aprendizaje. Nos falta mucho aprendizaje. Y bueno, el mensaje profético dice que vamos avanzando de una segunda escala, como vemos ahí, de la vida razonada, a una tercera escala que es la vida intelectiva, donde la inteligencia es la que va a determinar la vida de esta humanidad. La inteligencia que ahora mismo no estamos utilizando porque miren el tipo de construcciones que hacemos, miren cómo la política es corrupta. Es decir, estamos en un proceso de atraso aún y por eso todas las profecías dicen que el mundo debe terminar para dar paso a un nuevo tiempo donde no exista esa corrupción, donde estemos más preparados, donde se desarrolle un avance espiritual e intelectual más avanzado y podamos adaptarnos aún más
al medio en el que vivimos. Porque también se dice que el planeta Tierra avanzará a una cuarta era planetaria. Y esa cuarta era es lo que las profecías, por ejemplo, Apocalipsis dice, un nuevo cielo y una nueva tierra. La tierra va a cambiar geológicamente hablando. Continentes se van a hundir, otros se van a elevar. Cambiará su giro, el eje, se va a transformar el planeta Tierra. Y por ende, la humanidad también debe ser una nueva humanidad. No quiere decir que vamos a tener 5 brazos y 6 piernas, no. Seres humanos, pero la transformación será interna, una transformación espiritual, una transformación vibracional, una humanidad que vibre más alto y que no esté sujeta a los programas de control y manipulación que durante miles de años pues, nos han tenido sometidos y que es precisamente eso lo que no nos ha permitido avanzar con mayor contundencia. Entonces, en este punto, queridos amigos, ¿qué podemos concluir? Que los terremotos no son castigo de Dios. No hay un Dios esperando castigar a un pueblo con una catástrofe natural porque se portó mal. Los movimientos de los elementos son naturales. Lo que es catástrofe es precisamente nuestra falta de preparación en eso. Eso es lo que produce la catástrofe. Cuando hay edificaciones mal construidas y se mueve la tierra porque se tiene que mover porque es algo natural, pues entonces ocurre la catástrofe. Y la catástrofe en gran parte es responsabilidad nuestra. La catástrofe sucede porque no hemos aprendido y no nos hemos podido adaptar al medio en el que vivimos. Entonces, esto no lo envía Dios, no es un castigo divino, no es que las profecías quieren que esto ocurra para castigar al hombre, nada de eso. Esto es naturaleza. Y entre más estemos conectados a la naturaleza, vamos seguramente a actuar mejor frente a estas situaciones. Si seguimos desconectados de ella, pues esto nos va a tomar por sorpresa y se seguirán perdiendo vidas humanas como pasaba desde ese inicio de los tiempos. Esto es lo que sucede. Cuando esta humanidad se conecte, se transforme más y sí, se logre conectar más a ese corazón de la tierra, estas cosas no es que dejarán de suceder porque seguirán habiendo terremotos y todo esto, y seguramente se seguirán perdiendo vidas, pero mucho menos hasta que llegue el punto en que ya no vuelva a ocurrir. Así que nada de castigos divinos, esto es naturaleza y también la poca preparación que tenemos ante estas situaciones. Dios no tiene nada que ver con eso. Bien, no es nada más por esta ocasión, queridos amigos. Por ahí estaré leyendo sus comentarios. Si les gustó este video, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.